Bueno, miren, como lo estuve anunciando, los que siguen la página, hoy vamos a hacer una pausa a la carta de los Romanos, ¿ok? Hoy no vamos a continuar con la carta de los Romanos porque tengo un tema, ¿verdad?, especial que el Señor quiere que comparta. Y el tema se llama ¿cómo debe de ser nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia a Dios? Yo quiero que vayamos a un texto, ¿verdad? Y va a ser una enseñanza temática. No me voy a basar a un párrafo, sino que voy a agarrar para hablar de este tema, ¿ok? Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia a Dios? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a darle gracias a Dios una vez más. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por la vida que hay en tu palabra. Confiamos en el poder de tu Santo Espíritu que trae entendimiento, claridad de las Escrituras. Yo me pongo en tus manos, Padre, solamente como un portavoz, Señor. Yo te ruego, Señor, que me ayudes por medio de tu Santo Espíritu con ese denuedo para proclamar tus verdades, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta ocasión, Señor, porque no sé, Señor, si vuelvo a compartir tu palabra, porque no sabemos el mañana, nadie lo tiene prometido, Señor. Yo te pido que me ayudes, Señor, a no cometer el pecado de Moisés. Ayúdame, Señor, a que las circunstancias de la iglesia, los pecados o debilidades o fallas de mis hermanos en particular, no sean el motivo, Señor, para yo herir a la congregación, así como tu siervo Moisés dijo, cuando tú le ordenaste hacer algo y en vez de hablar a la roca, la golpeó. Señor, guárdame, por favor, en esta mañana de golpear a la roca. Ayúdame a hablar tu palabra, Señor. Ayúdame a cuidar, Señor, y no usar nada personal, Señor, para agredir o insultar o insinuar algo, Señor, de mis hermanos, Padre. Guárdame de esa actitud que a ti no te agrada, Padre. Te lo ruego. Y que el fluir de tu Santo Espíritu para traer entendimiento de tu palabra fluya, Señor, como tú solo lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, ¿ok? Bueno, miren, como introducción voy a usar el contexto para no hacer doble introducción, ¿ok? Miren, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en 2 de Corintios capítulo 10? Miren, Pablo estaba encarando a algunos de los falsos maestros de Corinto que estaban levantando falsos a Pablo y a los que estaban en el equipo de Pablo trabajando en Corinto, ¿ok? Estos falsos maestros decían que Pablo y sus compañeros andaban en la carne, fíjense. Usted puede leer eso, no puedo explicar todo, o sea, no puedo leer porque me tardaría mucho. Es decir, ellos decían que el trabajo que estaba haciendo Pablo no era espiritual, fíjense nomás. Y Pablo empieza a explicar que él trabajaba limpiamente, pero los otros que estaban levantando calumnias, ellos no. Al parecer, algunos querían colgarse del trabajo de Pablo por algunas cosas que hicieron para Corinto y estaban gloriándose. Y Pablo dice que aquel que se alaba a sí mismo no es aprobado delante de Dios. Y Pablo siempre le daba la gloria a Dios, hermanos. Entonces, al darle la gloria a Dios, con eso se comprobaba que el trabajo de Pablo, que el trabajo que Pablo hacía, era genuino. Esto es lo que estaba pasando en este contexto. Y Pablo dice que la desobediencia será derribada y que para que la obediencia sea verdadera,
para que la obediencia sea verdadera obediencia, necesita ser perfecta. Fíjense, completa. Y es ahí donde hoy vamos a basar este estudio. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia a Dios? Completa. Pleroo, del griego, completamente. Y bueno, miren, hoy vamos a aprender que para que nuestra obediencia sea completa para Dios, se necesita una obediencia en 3 partes. ¿En cuántas partes? Número 1, tiempo. Diga conmigo. Número 2, forma. Y número 3, actitud. Para que nuestra obediencia sea completa y que sea agradable ante los ojos de Dios, tiene que ser en tiempo, en forma y en actitud. Así que de aquí en adelante yo voy a tirar TFA, ¿ok? Bueno, unos entendieron, otros no. En tiempo, en forma y en actitud, ¿ok? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Y bueno, vamos a estar explicando rápidamente antes de entrar a los ejemplos bíblicos, tiempo. ¿Qué es una obediencia en tiempo? Bueno, yo creo que todos razonamos, ¿verdad? Pero bueno, tiempo debe de ser de inmediato. ¿Cuándo? De inmediato, en cuanto el Señor nos ordene. Tenemos que hacerlo en el tiempo de Dios, de inmediato. En forma, tenemos que obedecer de la manera como Dios lo ordene. Miren, Saúl fue desechado porque no hizo las cosas como Dios lo dijo. Sí hizo las cosas, y vamos a estudiar un poco de él, pero no lo hizo como Dios lo dijo. Número 3, actitud. ¿Cuál es nuestra actitud o qué actitud quiere Dios cuando nosotros estamos obedeciendo? Bueno, tenemos que hacerlo en una actitud de humildad y en una actitud de agradecimiento. Contentos. Actitud, ¿en qué forma lo hacemos, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando hacemos las cosas? Porque a veces hacemos las cosas de mala gana, o a veces hacemos las cosas por contienda o por vanagloria. Esa no es la actitud, ¿ok? Ya tenemos en la mente tiempo, forma y actitud. Vámonos a los ejemplos. Vamos a ver a Noé. ¿Qué les parece la historia de Noé? Ya la hemos visto, ya muchos hemos predicado, pero quiero que veamos este ejemplo de obediencia. Génesis capítulo 6, versículo 13, por favor. Génesis 6, 13. Vamos a ver la palabra de Dios ahí, que es bendita. Dice así. Ok, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo, para que tengan vida. Y tomó contigo
y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y vamos a ver ahora algo muy importante aquí. Ya leímos, escuchen, todas las instrucciones de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora en el 22, ¿qué dice? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, vaya conmigo rápido a Génesis 7:5 para ver otra vez esta confirmación. Génesis 7:5, fíjense que dice una vez más ahí. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Tremenda historia, hermano. Fíjense que Dios no es porque piense que nosotros no podamos o que no valgamos nada, porque sí valemos para Dios, ¿me entienden? En el buen sentido de la palabra. Pero usted sabe por qué Dios no nos pide nuestra opinión. Porque Él no se equivoca. ¿Verdad que Dios no se equivoca? Entonces, por lo tanto, Él no nos pide nuestra opinión. Hermano, y eso es algo que tenemos que entender. Como Dios no se equivoca, cuando Él nos mande a hacer algo, hermanos, hay que hacerlo de esa manera. ¿Se imaginan ustedes la catástrofe que hubiera sido si Noé no hubiera hecho las cosas de tal manera? Yo solamente estoy planteando ideas, porque obviamente Dios escogió a Noé porque sabía que él podía hacer eso, era obediente, había hallado gracia y todo eso, ¿verdad? Pero imagínense que hubiera sido desobediente, que no le hubiera echado brea, le hubiera echado, no sé, otra cosa ahí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado flojera no subir a todos los animales? Hoy fue trabajo arduo. Hermanos, la catástrofe hubiera sido que especies no hubieran. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera almacenado el suficiente alimento? Pues al rato, hombre, ahí me devoro algo ahí. Se hubieran muerto de hambre él, su familia, los animales, por lo tanto, se hubiera extinguido la vida. Estoy hablando hipótesis solamente, para que usted vea qué catástrofe hubiera pasado. Pero gracias a Dios, Noé fue un hombre obediente. Miren, Noé, la obediencia de él fue completa, y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Noé hizo lo que le mandó a hacer Dios, pero escuche, lo hizo en el tiempo en cuanto Dios le dijo. Lo hizo también en forma, porque hizo todo como Dios le dijo, y lo hizo con una buena actitud, porque no había llovido, ya sabemos la historia, ¿verdad? No había llovido sobre la tierra, y él no importa que se burlaran los demás. Ya, hombre, Noé, ¿qué traes? Y Noé clavando con sus hijos, trayéndole madera, comprando víveres, haciendo de todo. Con una buena actitud, obediencia, ¿verdad? Y miren, hermanos, quiero que aprendamos aquí algo muy interesante de Noé. Y esto nos debe de ayudar a nosotros para obedecer completamente. Completamente. Noé, en cuanto escuchó a Dios, no le dijo, voy a orar para otra confirmación. Noé no hizo eso. Para nada. En cuanto Dios le dijo, él obedeció. Hermanos, hoy en día tenemos autoridades espirituales. Escuchen esto. Yo voy a ponerme de ejemplo. Y yo debo de obedecerles a mis autoridades que yo tengo. Yo tengo que ser obediente a ellos, escuchen, en tiempo, en forma y en actitud. Porque Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Si yo, hermanos, me pongo en una actitud, no, pues es que ellos son hombres. Yo estoy hablando de mí, Si yo me pongo en esa actitud, no, pues son hombres y me pongo a ver sus defectos, porque ¿cuántos saben que todos tenemos defectos? Saben, hermanos, yo estoy excluyendo a Dios. Porque es Dios el que inspiró al escritor de Hebreos para que dijera, obedeced a vuestros pastores.
¿Sí me están entendiendo? Y a veces muchos nos perdemos en eso. Y yo, hermanos, como pastor, tengo pastores arriba de mí. Tengo que obedecerles, hermanos. ¿En qué? Tiempo, forma y actitud. ¿Por qué? Porque Dios los puso, hermano, para guiarme, para enseñarme, para regañarme también. ¿Me explico? Entonces, si tú agarras, hermano, si te cambias a la clica TFA, en serio, tu vida va a ser otra, hermano. Tú vas a ser un hombre obediente, escúchame, completamente. Porque, por ejemplo, a mí me mandan a hacer algo mis autoridades, ¿verdad? Entonces yo lo hago en el momento, pero lo hago a mi manera. ¿Será obediencia completa? Bueno, vamos ahora a hablar de esto. Yo lo hago de inmediato, de la manera como ellos me dicen, pero con una actitud incorrecta. ¿Será obediencia completa? ¿Sí se están dando cuenta, hermanos? Dios quiere ese tipo de obediencia. Ahora, a nuestro Dios, hermano. Yo puse un ejemplo al hombre porque es más difícil. Es más fácil someternos a Dios y aún así no lo hacemos. Es más fácil obedecer a Dios y aún así no lo hacemos. Pero al hombre es mucho más difícil. Por eso puse ese ejemplo y me puse a mí. Ahora, hermanos, con Dios. Voy a poner un ejemplo solamente antes de seguir esta historia. Él nos dice que nos despertemos a orar. ¿Lo hacemos? No lo sé. Pero, hermanos, es tiempo, forma y actitud. Dios nos dice que estudiemos su palabra. ¿Lo hacemos? Tiempo, forma y actitud. Para que verdaderamente, hermanos, lo que Dios me está pidiendo a mí, pueda yo entregarle a Él una obediencia completa. ¿Se da cuenta? Se trata de Él. Se trata de que yo no le obedezca a medias o que Dios rechace mi obediencia. Se trata de que si Él me está hablando, yo tengo que rápido, Él es el rey. ¿Me explico? Y muchos hermanos, mira, esta palabra obviamente es para mí, ¿verdad? Pero yo sé que esta palabra es para nosotros. Porque por algo Dios me cambió todo, hermanos, en serio. Bueno, no me lo cambió, no me dejó que interpretara Romanos. Entonces, sigamos aprendiendo de esto, hermano, pero guarde eso en su corazón. Entonces, fíjense, hermanos, es muy interesante, hermanos, que Noé tenía una buena actitud, ¿verdad? Esto nos debe de ayudar a nosotros para obedecer completamente, ¿verdad? Completamente. Noé rápidamente, ¿verdad? Rápido obedeció, ¿verdad? Hermanos, hoy en día, hermanos, tenemos falta de obediencia completa. Tenemos obediencia media. Debemos de obedecer, hermanos. Pero escúchenme por favor esto. No cuando nosotros quieramos. ¿Me explico? No, eso no es obediencia, hermanos. No es obediencia. Ni de la manera que nosotros quieramos. Esa no es obediencia. Ni con la mala actitud. No, hermanos. Debemos de obedecer ¿cómo? Completamente. Tiempo, forma y actitud. ¿Ok? Porque escuchen, de lo contrario, si lo hacemos con alguno de estos factores, de estos tres factores, nuestra obediencia no va a ser recibida. Escuchen, Dios mandó a su Hijo en tiempo, en forma y en actitud. Llegó a nuestras vidas a tiempo, de la manera como necesitábamos ese amor, hermanos, ese abrazo, y con una actitud de Padre. Por eso, como Dios ya dio eso, como nuestro Señor Jesucristo ya dio esa obediencia, demanda de sus hijos eso, hermano. Y es donde muchos nos equivocamos. Por eso Dios quiere hoy, hermanos, que esta palabra pueda penetrar en nuestro corazón. Y de aquí en adelante, cuando mi Padre me diga en ese momento, ¿de qué manera? Él te lo va a decir en su palabra, de esa manera, ¿con qué actitud? Con la actitud correcta. ¿Amén? Ok, entonces, es muy importante aquí lo que estamos viendo todos de Noé, ¿verdad? Entonces, miren, yo nada más quiero hacer algunas preguntas que tú debes de saber la verdad. ¿Cómo obedeces tú a tus líderes aquí en la iglesia? Porque cada uno de ustedes tenemos líderes. Como les digo, yo también
tengo líderes. Y cuando vino el pastor Francisco, a mí me habló y me recomendó unas cosas y lo tengo que hacer, hermano, en tiempo, forma y actitud. ¿Ok? Entonces, pero ustedes también tienen servidores que están arriba de ustedes. ¿Cómo le obedecen? No, es que él es mi amigo. Por ejemplo, voy a poner por ejemplo a mi hermano Andrés. ¿Verdad? Es mi amigo, ¿verdad que somos amigos? ¿Me prestas una fe? No, te creas. Es mi amigo, él es mi amigo, ¿verdad? Todos son mis amigos. Pero Dios me ha puesto como pastor aquí. ¿Me explico? Y yo le digo, hey hermano, por favor, ahorita que él diga, no, este es mi amigo. Dios me ha puesto a mí aquí. Y él, si no hace las cosas en tiempo, en forma y en actitud, él no está obedeciendo al que está arriba de mí, que es Dios. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que obedecer de la misma manera, hermano. No crea que yo estoy tirándole nomás porque Dios no. Esto es para mí, todo es una cadena. Yo no tengo, ¿cómo se dice? Fuero. Hermano, yo estoy bajo autoridad. Entonces, pero yo pregunto a todos los servidores, ¿ustedes, hermanos, obedecen al pastor que Dios ha puesto aquí? ¿Así? Ahora, los que están bajo los servidores, los hermanos de la alabanza, los hermanos de la limpieza, la escuelita, la iglesia infantil, las damas, los varones, ¿obedecen a sus líderes? No, sí. Ok, ¿lo hacen en tiempo, en forma y en actitud? Pues es que aprendamos en esta mañana. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo? Ok. Y saben, hermanos, eso cambia mi corazón, porque yo digo, Señor, yo tenía una actitud incorrecta, pero hoy que me he dado cuenta que es para ti, tengo que hacerlo con esta actitud, Señor. Y cambia todo, hermanos, se los digo en serio. Amén. Vamos a ver una historia en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8, por favor. Acuérdense que empecé casi 11:20, para que no vayan a estarme ahí filereando con los ojos. 11:20, sí, 10:20, ¿va? ¿Cómo está el horario ahorita? A ver. Son las 11, ¿sí? A ver. 11:41, ok. Empecé 11:20. Ya ves, usted no es digital. Ok, bueno, vamos a ver. Miren, ahorita vimos esta historia de Noé, que Noé cumplió, ¿verdad? ¿Sí o no? En tiempo, forma y actitud. Ahora vamos a ver al rey Saúl. Vamos a ver esta historia. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Vamos a ver esta primera parte que Saúl no obedeció en tiempo. Amén. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice, Primera de Samuel 13, 8. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Solamente quiero decir aquí rápidamente, Saúl era el rey, Samuel era el profeta. Samuel, por mandato de Dios, había ungido a Saúl por rey, y el rey tenía muchas cosas que podía hacer, pero él no podía hacer sacrificios. ¿Okay? Eso era un trabajo de un sacerdote, de un profeta. Entonces, en pocas palabras, Samuel, ahí voy a estar equivocando, me permito que sí me van a entender, ¿verdad? Saúl no respetó eso. Ahora, en el versículo 10 dice, y cuando, escuchen esto, lo tremendo de esto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es decir, en el mismo día, he aquí Samuel venía y Saúl le salió a recibirle para saludarle. Hermanos, vemos aquí que Samuel sí llegó el mismo día, quizás unas horas más tarde. Pero ¿qué pasó aquí? Saúl no fue obediente, no esperó el tiempo que Samuel le había dicho.
No, hermanos. Ahora pregunta, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios no nos responde en el momento que nosotros queremos? ¿Esperamos en Dios? Escuchen, ¿o hacemos las cosas a nuestra manera? Pues hacer las cosas a nuestra manera nos va a traer consecuencias. En esa ocasión, Saúl no podía hacer nada. Es como nosotros, hermanos, si estamos orando a Dios por una bendición, por una sanidad o etcétera, y Dios no contesta, yo no tengo por qué ir con brujos. Yo no tengo por qué ir a hacer otra cosa que no está en mis manos hacer. Solamente me queda esperar. ¿Sí me explico? Si yo hago algo para acelerar la bendición de Dios o el proceso de Dios, nomás voy a hacer un desastre, hermanos. ¿Cuántos desastres hemos hecho por no esperar? Claro. Sigo leyendo en el 11, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, no tenía autoridad, pues, no tenía una actitud de confiar en Dios. Miró que se le estaban yendo y dijo, no, otro Aarón. Dice, pero vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Escuchen, no llegó a la hora señalada, pero sí en el día. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. El temor, no confió. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escuchen. O sea, estoy rodeado de problemas, no voy a esperar en Dios porque ya se me están llegando aquí, entonces yo voy a hacer algo y no esperar en Dios. Es lo peor que podamos hacer, hermanos. Cuando tengas todo el agua hasta el cuello y no tengas nada más que hacer, ¿sabes qué es lo mejor que podamos hacer? Esperar en Dios. No salgas a empeñar, no voy a decir eso para que no se ofenda, no salgas a empeñar tu taladro, no salgamos a empeñar nuestro teclado. Esperemos en Dios, hermano, porque después vienen las catástrofes. Estoy poniendo ejemplos nada más, ¿ok? Vamos a ver qué pasó, qué desastre pasó. Fíjense en el versículo 13. Entonces el profeta Samuel dijo a Saúl, locamente estás delirando, has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermanos, escúchame lo que te voy a decir por lo que dice la palabra. Dios da muchas oportunidades para muchas cosas, pero Dios da una sola oportunidad para hacer algo en especial. Cuando tú desprecias las cosas, hermano, de Dios, no sabes si era la única oportunidad que Dios nos había prestado y que ya no va a volver. Voy a poner un ejemplo de mi vida. En el 99, más o menos, yo tenía muchos problemas, me comportaba mal, ¿no? Yo me fui a un lugar, a Tijuana, para estar mejor. Y cuando llego ahí, pues ahí estábamos en la iglesia, y esto y lo otro. Y me acuerdo que yo me fui de ese lugar, y antes de irme me agarró un hombre, y me dijo, ven para acá. Escúchame, me dijo, no te vayas. No te vayas. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando. ¿Y saben qué hice? Locamente hice y me fui. A los 6 meses yo me contagié de una enfermedad incurable en mi hígado. Y cuando yo supe eso, cuando yo estaba en cama, porque en serio se los digo, estaba mal, se me vino la voz de ese hombre. El recuerdo, pues. Hermano, yo no hubiese pasado eso si ese día yo hubiera quedado ahí. Locamente hice. Bendito sea Dios que aquí estoy por un milagro del Señor. Pero
Pude vivir las consecuencias de despreciar la oportunidad de haber vivido sano. Fueron como 5 años, hermano, 4, no me acuerdo, que estuve luchando contra esa enfermedad. ¿Se dan cuenta? A veces desperdiciamos. Eso es solamente un ejemplo. Entonces, fíjense, versículo 13, ¿verdad? Lo leí ya, ¿verdad? Versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros no guardamos lo que Jehová nos manda? Y aquí estamos, porque estamos en el tiempo de la gracia, pero eso no quita, hermano, las consecuencias que muchos estamos viviendo o vamos a vivir por haber desobedecido a Dios. Amén. Fíjense, vemos las consecuencias de no esperar, de no obedecer en tiempo, en el tiempo indicado. Saúl fue desechado por esto, hermanos. Por eso fue desechado, por no esperar, por no obedecer. ¿En qué? ¿En qué fue primero? Tiempo. Samuel le dijo: ese día llego. No cumplió el tiempo. ¿Ok? No fue obediencia, hermanos. Entonces, que no nos pase, hermanos, esto de aquí en adelante a nosotros. Ahora vamos a ver que Saúl no obedeció en forma. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer ahí, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Es decir, les puso una traba para que no subieran, ¿verdad? Escuchen, aquí viene la forma como Dios le ordenó hacer las cosas. Pónganme atención en el 3, dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, en ese tiempo era la manera como destruir el pecado, una nación pecaminosa. Si no se obedecía, por ejemplo, ay, qué tiernito está el niño, qué bonito cachetón. Ese niño, como era malo, había maldad, al crecer iba a ser su clica y iba a ser oposición contra Israel. Por eso Dios, que conoce el futuro, dijo: todos que mueran. Escuchen, Dios estaba dando la forma. ¿A cuántos Dios nos da formas de obedecer? Ahí está en su palabra, hermanos. Hagan las cosas así. Vamos a ver qué hizo Saúl. Que bien le podemos quitar el nombre de Saúl y poner nuestro nombre ahí. Vamos a ver esto, miren. Es muy importante ver que Saúl sí obedeció. Mire, obedeció en tiempo. Escuchen en el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo. ¿Qué quiso decir? Rápidamente. Saúl obedeció, rápidamente convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Escuchen, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo, ¿qué dice? Perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron. Fíjense cómo Dios así lo dejó plasmado. A veces no queremos, hermanos. Dios nos da las formas. Y a veces así. Y no queremos. Y aquí, ¿verdad que así dice? Y no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, aquí vemos que Saúl obedeció ¿cómo? ¿Cómo obedeció? En tiempo. Escuchen, sí obedeció en tiempo, así estamos viendo, ¿no? ¿Sí me están siguiendo? Pero eso no fue suficiente, porque no fue en forma. Esto quiere decir que aunque tú y yo obedezcamos en tiempo, pero no en forma, Dios no recibe obediencia. No es contado. Entonces, obedeció en tiempo, pero no en forma. Es decir, no hizo las cosas como Dios le había ordenado. Vemos pues la importancia de hacer las cosas no solo en el tiempo, sino en forma. Y esto, hermanos, es el pan de cada día en las iglesias. En serio, hermanos, muchos queremos obedecer a Dios, es verdad. Yo no niego eso. Queremos obedecer a Dios. Tenemos eso dentro de nosotros. Pero lo queremos hacer a nuestra manera. A nuestra manera. Y saben, hermanos, no, escúchenme por favor, porque esto está en la palabra. Dios jamás tomará por obediencia algo que hagamos a nuestra manera. Dios no va a recibir atajos. Cuidemos esto, hermanos. Qué triste sería que hagamos las cosas en tiempo, con una buena actitud, pero no en la forma como Dios nos ha mandado a hacer. No a la manera de Dios y seamos tomados por desobedientes. Ahora vamos a ver que Saúl también falló en la actitud. Es tremendo este hombre. Primera de Samuel 15:30 dice así. Y él dijo, es decir, Saúl, el rey Saúl dijo, yo he pecado, ¿verdad? Había reconocido su pecado, pero escuche lo que dice aquí. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Escuchen la actitud, escuchen esta actitud. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Esta palabra es triste, hermano. Estas dos letritas cambian todo. Tu Dios. Ni siquiera consideraba a Dios como su Dios. Qué triste, tremendo esto. ¿Cuál era la actitud de Saúl al servir como rey? Era de orgullo, de vanagloria, quería ser honrado. Y saben, Dios no recibe obediencia de alguien que tiene una actitud de orgullo. Por eso Samuel dijo estas sabias palabras. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dijo, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, aquí en esta escritura abarca la obediencia en tiempo, forma y actitud. Vamos a ver por qué. Miren, los sacrificios fueron ordenados por Dios que se hicieran en un tiempo determinado, ¿verdad? Y así fue constituido. Cada cierto tiempo se tenían que hacer y ya estaba estipulado. Nadie podía ofrecer a Dios un sacrificio en el tiempo en el que Él no lo había establecido. Si no, podemos ver la Biblia cómo fueron consumidos Nadab y Abiú, porque no era el tiempo ni la forma en que se le tenía que ofrecer sacrificio a Jehová. Y fuego extraño los consumió a dos hijos del sacerdote.
del sacerdote Aarón, para los que están durmiendo. Cayeron fuego ahorita, van a decir. Entonces, fíjense, entonces en tiempo, Dios tenía destinado un tiempo, ¿verdad? Entonces los sacrificios se tenían que hacer en tiempo. Aquí va aquel tiempo. Entonces ahora, el sacrificio fue estipulado en forma. El sacerdote no podía hacer lo que él quería. Todas las órdenes se las dio a Moisés para que los sacrificios, cómo hicieran el sacrificio, se hicieran de una manera. Aquí viene la forma, como se deberían de hacer. Nadie hacía lo que quería, ¿verdad? Pero también, hermanos, los sacrificios se tenían que hacer con una actitud. ¿Cuál? Adoración. Aquí vemos entonces que este versículo abarca tiempo, forma y actitud. Dios, hermanos. Aquí vemos entonces esto. Ahora miren, fíjense, la grosura de los carneros era una ofrenda muy especial. Esa era la ofrenda más importante que subía como olor grato. Era lo último que se sacrificaba. Ni los sacerdotes ni los levitas, nadie podía comer, tenían prohibido comer la grosura, porque eso era solo para Jehová. Entonces escuchen lo que quiere decir aquí. Mira, ni lo más importante o la ofrenda más agradable para Dios, ni lo que más a Dios le agrada es más importante que la obediencia. Saúl, ¿se da cuenta, hermano? Hermanos, no importa a qué horas te levantes en la mañana, no importa cuánta Biblia tenga yo aquí, si yo no tengo una actitud correcta. Pero a viceversa, si yo no tengo la actitud correcta, si yo no tengo la forma correcta, si no obedezco, ¿se dan cuenta cómo no sirve para nada si no están las tres formas completas? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora vamos a ser honestos. ¿Cuántos años hemos tirado? ¿Cuántos años hemos tirado, hermanos? Por obedecer en el tiempo que nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos y con la actitud con que yo quiera. Si somos honestos, hermanos, nuestros fracasos se deben a esto. No obedecimos al Señor en el tiempo que Él nos dijo. No obedecimos al Señor de la manera como Él nos dijo. Y no lo hicimos con una actitud correcta, hermanos. Toda esta semana, hermanos, ha sido mi oración. No te duermas. Toda esta semana ha sido mi oración. Que tú puedas entender esto, hermano. Para que de aquí en adelante, mi vida y tu vida verdaderamente pueda ser una vida de obediencia a Dios completa. Quiero ir rápido. Números capítulo 20, por favor. Vamos a ver un gran hombre, hermanos, que obedecía en tiempo. Pero le falló algo, hermanos. Le falló la forma y la actitud. Moisés. Y vamos a leer vamos a leer el versículo 27. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano. Escucha esto. Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. ¿Qué dice? Ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña,
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Quiero que me ponga atención cómo obedeció él. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Luego, ¿obedeció rápido, sí o no? Pregunta. ¿Sí? Rápido. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, es decir, en ese momento, como él le mandó. ¿Fue obediente, sí o no? Ok. Vamos a leer el versículo que sigue, el 10. Y fueron obedientes y reunieron, o sea, estaban siendo obedientes. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, fíjense, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Escuchen esto, ahorita vamos a leer el que sigue, hermano, pero yo quiero que entiendan esto. Miren, Dios, hermanos, a los que hablamos, digo, primero yo hablo por mí, los predicadores, pero todos los que damos un consejo. Muchas veces, hermanos, hemos pecado en golpear a los hermanos, a la congregación, a nuestros familiares, con la palabra. Jesús dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Enseñar. El apóstol Pablo dijo, enseña, reprende, exhorta, todo eso. Pero miren, muchas veces, hermanos, nosotros herimos a nuestros hermanos y ¿cómo se dice esta palabra? Nos justificamos atrás de un púlpito para lanzar dardos envenenados a los demás. Yo lo he hecho, hermano, lo digo con vergüenza, pero estoy aprendiendo. ¿Estoy qué? Y ya no quiero hacerlo. Por eso, si ustedes se dieron cuenta en mi oración, yo dije, Señor, ayúdame a no cometer el pecado de Moisés. Y hermanos, yo les digo, no quiero que lo repitan, pero si ustedes lo sienten, por favor, hermanos, predicadores, antes de subir aquí, díganle a Dios, Señor, ayúdame a no golpear la peña. Ayúdame a no sacar algo de mis hermanos. Yo muchas veces lo hice, hermanos, muchas veces me equivoqué. El Señor me jaló los pelos, hermanos, y fuerte. Estoy aprendiendo y quiero mantenerme fiel a Dios. ¿Cómo? En tiempo, en forma y en actitud. Eso no quiere decir que yo no hable las verdades del Evangelio, ¿me entienden? Claro, las tengo que hablar, pero cuidando mi corazón de no agarrar a alguien para estarle tirando, hermanos. Porque en ese momento, hermanos, Dios, por más bonito que le hables, más conocimiento que yo pueda tener aquí, en ese momento Dios se hace a un lado. Ándale, hombre, hazlo a tu manera. Escúchame, hermano, tú que tienes la oportunidad de hablar con alguien, jamás hables con él con una actitud así, porque Dios te va a desechar. Porque muchos hermanos vemos, ¿verdad? Y la palabra, y entonces de ahí nos agarramos. No, hermanos, Dios no lo permitió. Amén. Eso nomás lo digo para cuando usted vaya a aconsejar a alguien, un cabeza hueca, así como yo, no lo haga, hermanos, en esa actitud, que hay amor. Digo, uno sabe, ¿verdad?, que a veces que tenemos que decir cosas, pero que siempre sea con la actitud correcta. Solo Dios lo sabe, hermanos. Amén. Así que no seáis maestros muchos de vosotros, hasta que tú no puedas tener un corazón trabajado, ¿verdad? Y te evites de todos los errores que yo he cometido o que muchos hemos cometido. Por eso hay que trabajar nuestro corazón en oración, en estudio de la palabra, en caminar para ser de bendición, hermano. Muchas veces, hermano, yo gané muchas discusiones, pero al salir, salía vacío. ¿Me entienden? Porque sabía que había hecho algo mal. Pero en cambio, hermano, prefiero llegar con un hermano
que necesite una palabra, que Él pueda ver el amor, para cuando yo salga, verdaderamente ese hermano diga, Jesús envió a ese hombre a hablarme. Amén. Bueno, sigamos aquí. Ok. 12, ¿verdad? ¿Sí? 12, me quedé con 12. Ok. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y Él se santificó en ellos. ¿Qué quiero dar a entender aquí? ¿Saben? El anhelo del corazón de Moisés era pisar la tierra prometida. ¿Y saben qué pasó? Por esto Dios no lo permitió. Nomás le dijo, súbete, ya antes de morirse, súbete y la vas a ver, pero no la vas a pisar. Hermanos, yo quiero que, pues yo estoy tan limitado, pero yo estoy orando que el Espíritu Santo les ayude a entender la importancia de la obediencia en tiempo, en forma y en actitud. Porque Moisés, ¿sabe lo que pasó? Él estaba enfadado, en serio, la congregación ahí, hermano, no eran 30, 40 como ustedes. Eran miles y miles en el desierto, tercos. Hermanos, a Moisés lo tenían harto. Cada rato murmuraban. Una vez quisieron hacer golpe de púlpito, lo quisieron quitar para ponerse ellos, y cada rato estábamos mejor en Egipto, allá y que aquí, y ahora tenemos hambre, y ahora tenemos sed. Moisés como hombre estaba agotado. Pero ahí les va, ni eso es justificación para desobedecer a Dios. Dios no dijo, ay, pues mira, Moisés tiene 40 años aquí, los otros 40 ya, y fue, no. Por eso, hermanos, por favor, quiero que entiendan que cada oportunidad para obedecer a Dios puede ser única en ese momento, para valorar esa oportunidad que tenemos de obedecer a Dios. Porque quizás ya no haya otra igual, o venga una consecuencia fuerte, como me han venido a mí, como le han venido a ustedes, por no obedecer a Dios en tiempo, en forma y en actitud. Vámonos al final, hermanos. Fíjense. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 16, perdón. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, ¿cómo dice? Con lágrimas. ¿Qué historia? Vamos rápido a Génesis capítulo 25, versículo 29. Génesis capítulo 25, versículo 29. Y en serio, hermanos, solamente la gracia de Dios me está ayudando, porque yo no me considero bueno para la predicación temática. Yo admiro mucho a los pastores, Pastor Chuy, los demás, que se me hace tan difícil, pero la gracia de Dios me ayudó para este bosquejo, hermano. Pero bueno, vamos a Génesis capítulo 25, versículo 29. Dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto,
fue llamado su nombre Edom, rojo. Y Jacob respondió, fíjense, véndeme en este día tu primogenitura. Entienden este tiempo, haz algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Eso es en este tiempo, ¿ok? Entonces dijo Esaú, he aquí yo he de morir. Dios me perdona a mí. Dios me perdona los pecados. He aquí yo he de morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Ay, hermanos, qué historia, ¿verdad? ¿Qué vimos en Hebreos? Con lágrimas. Miren, vamos a ver, vemos aquí algo muy importante, hermanos. Miren, Esaú desperdició la primogenitura. Él fue el primero que salió, su hermano salió bajito de él. Aquí está el tiempo. Él fue el primero que nació, hermanos. Él fue el primero. Y a él, hermanos, no le importó la primogenitura, porque quería comer. A veces no nos importa entregar nuestra obediencia al enemigo con tal de saciarnos de las cosas del mundo. Al cabo Dios me perdona. Es verdad, hermano. Esa es la actitud que debemos de tener los hijos de Dios. Bueno, sigamos. Porque él quería comer. Mira, Esaú debía de comportarse como ese primogénito. Los primogénitos eran los que comían doble ración. Todos sus hermanos lo obedecían a él. Escuche, inclusive hasta la esposa, o sea, hasta la mamá le guardaba respeto a su hijo mayor en los tiempos bíblicos. Hermano, la primogenitura era algo especial, era una bendición, porque al morir el padre, él era el que iba a heredar la mayor parte. Él era el que iba a seguir con el negocio de su padre. Era algo especial, no podía negarlo. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el ¿qué? Aleluya. ¿Es el qué? Primogénito. Primogénito. Jesús no despreció eso, hermano. Bueno, a Esaú no le importó. No le importó. No se comportó a la altura como un primogénito se debería de comportar. En vez de hacer eso, hermanos, él cedió su lugar. Vemos esa actitud, vemos cómo Esaú dijo, a mí ¿para qué me sirve eso si he de morir? Y es así como Esaú despreció, hermanos, fue desobediente ante Dios. Sabemos la historia, ¿verdad? Dios permitió que así pasara. Todo eso lo sabemos, pero escuchen, la lección aquí es que nadie le quita la desobediencia a Esaú. Y luego, hermanos, Esaú arrepentido dijo lo siguiente, Génesis capítulo 27, versículo 24. Génesis 27, 24. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Sabemos, ¿verdad?, que finalmente la primogenitura le pasó a Jacob. Obviamente toda la historia no la puedo narrar, ¿verdad? Pero Rebeca hizo ahí una trampita, sí, pero
que él lo había despreciado. Entonces vemos que al final sí le importó la primogenitura, porque él quería ser bendecido. ¿Y qué pasó? Con lágrimas, dice, ¿verdad? Con lágrimas, dice en Hebreos. Ahora, ya sí le había pesado no haber sido obediente en tiempo, forma y actitud con respecto a su primogenitura. Y saben, hermanos, a veces no tomamos en cuenta ser obedientes en un tiempo que según nosotros no nos va a perjudicar. Pero lo cierto es que la obediencia completa, que es en tiempo, forma y actitud, y cuando pasa el tiempo, el ver despreciado ese momento para haber obedecido, nos quita muchas cosas que Dios nos hubiera dado. Nos quita muchas cosas, hermanos. Y en este tiempo no las vamos a tener, aunque tú llores, aunque yo llore, aunque yo clame, aunque yo grite. ¿Por qué? Porque esa oportunidad que tuvimos ese día, la despreciamos por satisfacernos del mundo. ¿Se da cuenta, hermanos, la importancia de obedecer a Dios en tiempo, en forma y en actitud? Hermanos, sin duda vamos a vivir las consecuencias de no haber obedecido a Dios completamente. Y aunque lloremos, y aunque Dios no nos va a dejar, hermanos, y no nos va a dar aquello que despreciamos una vez. Ay, hermanos, eso duele en mi corazón decirlo, hermano. Ahí está David. David, ¿saben cuál era el anhelo de David? Construir una casa para Dios. Cometió pecado de adulterio, asesinato. ¿Y saben qué pasó? No la pudo construir él, la construyó su hijo, Salomón. Hermanos, si estos hombres que yo, ni usted le llegamos ni a los talones, Dios no les permitió hacer aquel anhelo especial que tenían. ¿Usted cree que a nosotros sí? Por favor, hermanos, entendamos el carácter de Dios y no perdamos tiempo en obedecerlo de aquí en adelante. Miren, atrás, lo único que nos queda es la gracia de Dios para soportar las consecuencias de nuestras desobediencias en el presente. Pero cuando Dios te diga, no lo harás, no te vayas, hermano, buscando esa bendición por otro lado, porque delante de Dios jamás la obtendrás. Porque Dios un día nos dio una sola oportunidad para algo en especial. Y lo despreciamos, hermano. Por eso, hermanos, de aquí en adelante, es mi oración que esta palabra puedas tenerla ya olvida el pasado. Ya no vamos a poder hacer nada. Pero ahorita, hermanos, de aquí en adelante, yo quiero obedecer en tiempo, en forma y en actitud. Y más adelante, esta es la ley de la siembra. Tú vas a cosechar esto, obediencia. ¿Y sabes qué vas a recibir? Bendiciones de parte de Dios. Pero no las recibiremos si no lo hacemos completamente. Tiempo, forma y actitud. Muchos hermanos hoy en día están como Esaú. Lloran, gritan, amargan porque quieren hacer algo para Dios, algo especial que tenían en su anhelo, pero Dios les dice no, porque cuando yo te llamé a hacerlo, tú me despreciaste, vendiste tu primogenitura, ahora eres mi hijo, vas a estar en el cielo, pero no harás lo que tú querías hacer. Hermanos, es doloroso. Es doloroso.
Pero, hermanos, quiero hacer aquí por favor, con todo respeto, bueno, así lo voy a dejar. Luego voy a hablar con los padres. No me gustó esa actitud ahorita que estoy predicando y algunos jóvenes no están teniendo el respeto. Pero luego voy a hablar con los padres esto. Jesús. Bueno, escuchen esto, hermanos. Entonces, eso pasa. Escuchen, yo me he privado de hacer cosas, hermano, que podía haber hecho. Que Dios me ha dicho que no y jamás las voy a hacer. Porque desobedecí a Dios. Y sin duda, algunas cosas más adelante no voy a poder hacer por desobediencias pasadas. Pero hoy quiero empezar a sembrar completamente. Para que el día de mañana, hermanos, yo pueda recibir esas bendiciones completamente. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, bueno, esto pasó aquí con Esaú, ¿verdad? Y fíjense, esto fue duro para Esaú y vemos toda la historia, no puedo ir a verla, pero su vida fue difícil y toda su generación fue difícil, ¿verdad? Porque no fue una obediencia completa. Entonces, el ver despreciado a Dios fue algo tan duro para su vida que jamás se pudo reponer de eso, hermano. Miren, Dios nos permite, hermanos, de aquí adelante pensar las cosas para poder actuar, hermanos, ¿verdad? Para poder actuar en el tiempo, para poder obedecer en el tiempo que Dios nos dice, en la forma que Dios nos los pide y con la actitud que Dios nos demanda. ¿Ok? Entonces, miren, hoy, hermanos, como les dije el pasado, ya no podemos hacer nada, pero hoy es un buen día para empezar a obedecer completamente. Hoy es un buen día para empezar a obedecer a Dios completamente. En el tiempo que Dios nos pida, de la manera que Dios nos lo diga y con la actitud que a Dios le agrada. Es decir, una actitud de humildad, de agradecimiento, no forzando, hermanos, no forzado. Pero no, hermanos, no despreciando la voz de Dios. Empecemos hoy, hermanos, a cosechar la obediencia completa para cosechar en su debido tiempo, ¿verdad? Y aceptemos con humildad y valentía aquellas cosas que Dios nos negará por no haber obedecido completamente a Dios en algún momento, hermanos, completamente, en tiempo, forma y en actitud. Que Dios nos ayude, hermanos. Y dejemos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos dé fuerzas para obedecerlo de aquí en adelante, en tiempo, en forma y en actitud. Mientras mis hermanos de la alabanza vienen aquí, hay una alabanza que se llama Purifícame. Quiero que esa, para que no, por favor, creo que es acorde a esto. Yo quiero, antes de terminar, esto fue la enseñanza, quiero solamente decir algunas cosas, hablando de la obediencia. ¿Cuántos creen profundamente que Dios es el autor de la palabra y que la vida de Dios está ahí? ¿Sí? ¿Todos creen en eso? Bueno, escuchen, hermanos. A mí como pastor en Jeremías me da muchas órdenes de poder apacentar a la iglesia, de poder cuidar a la iglesia, de poder vendar a la oveja herida, aunque esa venda. ¿Cuántos han ido a una curación? Levanta su mano aquí. ¿Sí? ¿Duele o no duele? Hermanos, esa es la parte que a veces la oveja no entiende. Cuando el pastor tiene que vendar a la oveja, no le va a gustar.
pero Dios nos ha mandado a hacerlo con la actitud correcta. Yo, hermanos, delante de Dios tengo esa responsabilidad de ir por la oveja perdida, de visitar a aquella que se ha alejado, aunque me cierre la puerta. Si yo no lo hago en tiempo, forma y en actitud, ay de mí, ¿verdad? Pero en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿De quién es esta palabra, hermanos? Ustedes díganme, ¿es del pastor o de quién es? No escucho. ¿De quién es? Hermanos, dejen de ver aquí, voltéenme a ver, hermanos. Dejen de ver aquí, por sobre todas las cosas, a un amigo, que soy su amigo. Pero sean obedientes a lo que Dios les dice, hermanos, para que sus vidas sean obedientes. Así como yo tengo que velar por ustedes. Pero hay que hacerlo ¿en qué? Tiempo, forma y actitud. Ahora, la Biblia nos dice: amad a nuestras esposas, los casados, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Nos dice en tiempo, en forma y en actitud. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios, ¿qué? 6:1, ¿sí? ¿Sí? Hijos, obedezcan a sus padres. No sigan siendo dolores de cabeza para ellos, como muchos de nosotros lo fuimos. Hermanos, hoy, se los digo, con lágrimas como Esaú lloro por poder tener a mi madre. Pero cuando la tuve fue un desobediente, un rebelde. Le causaba dolores de cabeza a mi madre. Y hoy en día, aunque clamo con lágrimas, jamás podré regresar el tiempo. Escuchen de parte de Dios, hijos. Sean obedientes a sus padres. El día de mañana que ya no los tengan. Ahora fíjense, hermanos, yo no estoy aquí, escúchame por favor, yo no tengo tiempo para estar peleando con ustedes, no tengo tiempo para disputas, pleitos, alegatas doctrinales. El tiempo se está acercando. Por favor, no agarren las cosas personales. ¿Saben cuál es mi trabajo? Según Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios estipuló pastores para capacitar ¿a quiénes? A ustedes, para la obra del ministerio, para el trabajo como cristianos en la iglesia. Yo no quiero pelear con nadie. Mi trabajo es capacitarlos, y eso está por encima de mi amistad con ustedes. Porque Dios me va a decir: ay, qué buen amigo fuiste. Dios me va a decir: a ver, ¿cómo pastoreaste a las ovejas que yo te confié? Entonces, por favor, hermanos, seamos maduros y entiendan mi trabajo, el trabajo de cada uno de sus líderes, y yo entendiendo el trabajo de mis líderes. No tenemos tiempo, hermanos. Y yo solamente quiero animarte a que le vayamos a pedir fuerzas a Dios, porque obedecer a Dios completamente es bien difícil, hermano. Obedecer a Dios en tiempo
en forma y en actitud. Es bien difícil, hermano. Es bien difícil. No es fácil. Eso nos hace humanos, ¿me entienden? No somos perfectos, pero Dios quiere llevarnos al camino de la perfección. Aunque hoy nuestro corazón diga, ay, me voy a perder, no te preocupes por lo que ya perdiste, preocúpate por lo que puedes perder de hoy en adelante. ¿Y por qué mientras no meditas le dice al Señor, yo no tengo esas fuerzas, Señor? Por favor, voy a pedir que nadie salga, no abran la puerta, hay que respetar este momento, nadie se vaya, no quiero que alguien salga ni nada. Ponle la llave ahí, te quiero ir en la puerta, por favor, hermano. Quiero que respetemos bien este tiempo. Y escúchame, por favor, esto. Quizás hoy sea la última oportunidad que tú tengas de entregarle tu corazón a Jesús. Quizás hoy sea la última oportunidad que Dios te dé para que entregues ese pecado que tanto Jesús te ha señalado que le entregues. Quizás hoy sea la última oportunidad que tú tengas para que Dios te llame al ministerio. No desperdicies esto, hermano.